Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo la reseña, al fin la traigo, de El corazón de las tinieblas, del escritor británico, pero de origen polaco, Joseph Conrad. La novela está inspirada en las experiencias del autor cuando por 6 meses formó parte de la tripulación de un vapor que surcaba las aguas del río Congo. Los horrores que presenció en el continente africano durante su trabajo lo impulsaron a escribir esta historia. En un inicio, el relato fue publicado por entregas durante el año 1899, las cuales fueron 3. Se publicó en 3 entregas. Y estas mismas 3 entregas marcan la estructura de la novela, ya que se divide en 3 partes bien marcadas, donde claramente se puede diferenciar una suerte de introducción y contexto en la primera parte, para luego pasar a un desarrollo de la aventura en la segunda, que finalmente conducen al desenlace y las reflexiones finales en la tercera. Claramente, la intención inicial del autor para escribir esta historia es la de denunciar los abusos del colonialismo, siempre me cuesta pronunciar esta palabra, colonialismo europeo en África. Fue algo que lo impresionó y lo impulsó a contar lo que sentía. Entonces, ¿cuál fue el contexto con el que Conrad se encontró para querer desarrollar esta historia? Resulta que en 1884 las naciones de Europa se reparten el territorio africano entre ellas. Así, simplemente, se lo reparten, sin más, sin consultar siquiera a los habitantes. Simplemente vieron que allí podían obtener riquezas y decidieron colonizarlo, porque veían a los africanos como seres inferiores. Y esta repartición, más encima, buscó ser equitativa para evitar roces o conflictos bélicos entre las mismas naciones europeas. Es decir, oigan, nos vamos a repartir este continente, pero a cada uno le va a tocar la misma parte, el mismo tamaño. Así no nos peleamos. Bueno, ese era el contexto con el que se encontró Conrad cuando fue a trabajar a África. Es decir, además de apropiarse de un territorio que no es suyo, deciden dividirlo por partes iguales para no generar roces entre ellos. Pero hubo una excepción. Las tierras alrededor del río Congo no quedaron a cargo de ninguna nación, por lo que pasó a llamarse el Estado Libre del Congo, que tan libre no era, ya que Leopoldo II de Bélgica, haciendo uso de sus influencias, se adueña de estas tierras. Es decir, ya no era una nación la que estaría a cargo del Congo, sino una sola persona. Por eso también se le conoce como el Congo belga. Y la ambición de una sola persona, que no debe responderle a absolutamente nadie, es mucho más grande, más violenta y sin escrúpulos que la de una nación. Por lo tanto, frente a los ideales del progreso, que era una ideología muy fuerte en Europa en ese tiempo, todo método o forma para obtener riquezas era aceptado. El fin justifica los medios, sometiendo a los habitantes de África a todo tipo de maltratos y vejaciones. Horrible. Bien. Todo aquello hizo que Conrad quisiera contar esta historia, pero a través del filtro de la novela, el arte de novelar, lo que le permitía ir mucho más allá de una simple crónica. La novela le permitía retratar lo que sintió, no solo lo que observó, también lo que sintió. Es decir, la historia está basada en su propia experiencia, pero novelizada, utilizando el recuerdo, la retrospectiva. Por lo mismo, al momento de iniciar la novela, dispone a sus personajes en una situación tal
que les permita abordar el relato también desde la perspectiva del recuerdo. Los pone en una situación que no solo les permita volver al pasado, sino también que incluya la propia distorsión del recuerdo. Me explico. El corazón de las tinieblas inicia con un grupo de marinos que se encuentran a bordo de una pequeña embarcación en el Támesis. Debido a que la marea sube, deben anclar y detenerse hasta que ésta baje. Todo esto es narrado por uno de los marinos del cual no sabemos su nombre. Y a partir del punto de vista de este marino desconocido, nos enteramos de que uno de ellos, de los que forman la tripulación de esa pequeña embarcación, decide romper el silencio mientras esperan el cambio de marea. Y se dedica a narrar una vivencia personal. Este marino se llama Marlowe y acostumbra a contar este tipo de historias. Por aquí hay un fragmento que les quiero compartir sobre este marino. Entonces están en total calma, esperando que la marea cambie, y alguien habla y dice: «Y esto también», dijo de pronto Marlowe, «fue una vez uno de los lugares oscuros de la tierra». Aquí rompe el silencio este marino porque quiere hablar, quiere contar algo. Y Conrad dice, nuestro narrador desconocido, que nos está contando de que Marlowe quiere romper el silencio, dice: «Las historias de los marineros poseen una vívida simplicidad, cuyo entero significado no cabe en una cáscara de nuez. Pero Marlowe no era un marino típico, y para él el significado de un episodio no estaba dentro, como una almendra, sino fuera, en la envoltura del relato, al que hacía resaltar igual que un destello hace resaltar la bruma, de un modo similar a uno de esos halos nebulosos que a veces hacen visible el brillo espectral de la luna». Su observación no nos sorprendió en absoluto. Era muy propia de Marlowe. La aceptamos en silencio. Este grupo de marinos conocían a Marlowe y sabían que él era un aficionado a contar historias. Y no solo un aficionado, sino que las relataba muy bien. Tenía algo especial. No era un simple cuento de aventuras o de experiencias. Tenía una nota literaria. Hace hincapié eso este observador desconocido. Bien, la historia de Marlowe es el argumento de El corazón de las tinieblas. Y es una historia muy simple, muy básica. ¿Qué es lo que dice Marlowe? Dice que años atrás él fue contratado como capitán de un vapor por una empresa que extrae marfil para navegar por un río africano en busca de un personaje importante y misterioso llamado Kurtz, quien se hallaba río arriba, en el corazón de la selva africana. Su misión era traerlo de vuelta. Eso es todo. Eso es lo que Marlowe quiere contarles a los marinos que están ahí esperando el cambio de marea. Una historia en apariencia simple y básica de aventuras, pero que en realidad se usa como base de un relato mucho más profundo. Recordemos que Conrad escribe esta novela desde la perspectiva del recuerdo, y ese efecto debe ser el mismo dentro de la historia. Por eso el relato de Marlowe es también desde el recuerdo, y más aún, también es desde el recuerdo del marinero sin nombre que está escuchando a Marlowe. Tenemos dos filtros: el mismo Marlowe que recuerda y el marinero que lo escucha y que luego nos cuenta a nosotros. Pero este marinero se hace a un lado para dejar que la voz de Marlowe se apodere del relato, pero que reaparece cuando es necesario, para que no olvidemos que él está ahí escuchando a Marlowe y que esto es una historia de su compañero. Por ejemplo, dejé marcado aquí una parte, porque claro, Marlowe empieza a contar la historia y este desconocido desaparece, se hace a un lado, y nosotros sentimos como lectores que Marlowe es el que lleva la narrativa de la historia. Pero de repente
está contando sus aventuras, está contando lo que le sucedió, y de repente dice, ¿absurdo? Bien, pues que sea absurdo. Dios santo, no debe un hombre a veces, en fin, dadme algo de tabaco. En ese momento Marlowe para de contar su historia y pide tabaco. Se sale del relato. Y como se sale del relato, nuestro observador desconocido dice, hubo una pausa de profunda quietud. Luego se encendió una cerilla y apareció la flaca cara de Marlowe, gastada, hundida, surcada por pliegues verticales y con los párpados caídos, con un aire de reconcentrada atención, y mientras chupaba vigorosamente su pipa, parecía avanzar y retroceder en la noche con el parpadeo rítmico de la llama diminuta. La cerilla se apagó. Esta es la interrupción de este observador, que luego vuelve a darle el espacio a Marlowe para que siga narrando su vivencia. Esto es muy importante. No se debe olvidar que se trata de un relato con filtros. No es un relato nítido y claro y exacto de aventuras, sino que está distorsionado por el recuerdo. Por el recuerdo incluso de dos personajes. Lo que le da un efecto que lo aleja de lo concreto y lo sume en el territorio de la percepción. En el recuerdo no prima la exactitud, sino las impresiones que quedaron gracias a la estimulación de los sentidos. Lo que se escuchó, lo que se olió, lo que se sintió en determinada ocasión. Y son esos estímulos los que quedan en la memoria. Y esos estímulos son los que Marlowe quiere que sus compañeros sientan. Mucho más que la claridad de los hechos en sí, sino lo que siente. Bien, voy a tratar de explicar esto. Lo voy a intentar. Un relato que es exacto, que es preciso, eso es precisión, va desde el punto A hasta el punto B en forma lineal. ¿Ah? ¿Se entiende? Derecho, precisión. Pero un relato de una vivencia que pasó hace mucho tiempo atrás tiene cierta distorsión, claro, porque ya no recordamos las cosas con tanta exactitud. Y eso es lo que Conrad utiliza para hacer arte. Utiliza esa distorsión del recuerdo para escribir una obra que te permita sentir y percibir lo que no se puede expresar con literalidad. Entonces, la historia ya no va de A a B de una manera lineal, directa y precisa y nítida, sino que primero voy a poner aquí, esto va a ser Marlowe, y este va a ser el que escucha la historia de Marlowe de una manera, el desconocido, el desconocido que escucha la historia de Marlowe. Entonces la historia pasa por el primer filtro, el recuerdo de Marlowe, y se desvía y sigue su camino, pero en este caso ya no lo sigue derecho, ¿se fijan? Sino que se distorsiona y llega a un espectador que también nos está narrando los hechos desde el recuerdo. Él es el recuerdo de él, perdón, él tiene el recuerdo de Marlowe contándole un recuerdo. Y el relato vuelve a sufrir una distorsión. Ya no es una línea recta de A hasta B, sino que hay bifurcaciones. Y eso hace que esta historia, que pase de una simple novela de aventuras, pase a una obra literaria profunda. Por lo tanto, lo que Marlowe sintió, vivió y presenció es la verdadera sustancia del relato. Y la única manera de contar algo tan personal y abstracto es a través de la narración que evoque lo subjetivo. Por ello, Conrad se dedica a construir elaboradas atmósferas que logren transmitir lo que no se puede expresar de forma literal. Pero la base
como les decía, es una historia en apariencia de aventuras, que deliberadamente es retorcida por el filtro del recuerdo de la memoria humana. Esta imprecisión, esta imperfección es el arte de esta novela. Por eso es una historia difícil de leer, por eso las personas abandonan este libro, porque se detiene constantemente a plasmar sensaciones a través de distintos recursos narrativos, a plasmar atmósferas. El corazón de las tinieblas no es una obra famosa por su argumento, sino por dar los primeros pasos hacia la novela moderna. Al narrador le cuesta expresar lo que vivió de forma precisa. Su relato tiende a ser ambiguo, desordenado, porque lo primero que percibe, lo primero que siente, lo narra tal cual. Y lo cuenta tal cual, sin siquiera procesarlo en su mente, sin ser ordenado o digerido. Es un bombardeo de sensaciones desde el recuerdo. Les voy a leer un fragmento donde se puede percibir, donde se puede entender cómo este protagonista primero nos transmite lo que siente en una primera instancia, y luego ordena sus pensamientos y aclara sus ideas. Pero primero las sensaciones. Bueno, les voy a poner un poco de contexto para no darles ningún spoiler. Un contexto bien somero. Está en el río, va cruzando el río y de repente algo se atraviesa en el camino del vapor. Ciertos objetos se atraviesan en el camino del vapor y aparecen frente a este capitán de vapor, a Marlowe. Y dice así: volaban palos, unos palos muy pequeños, por todas partes, zumbaban frente a mis narices, cayendo frente a mí, golpeando detrás de mí contra la cabina del piloto, y durante todo este tiempo, el río, la orilla, los bosques estaban muy quietos, totalmente quietos. ¿Se fijan esa atmósfera que te transmite Conrad? Genial. Pero fíjense, como lectores ustedes están leyendo esto y él te dice, volaban palos, unos palos muy pequeños, y tú dices, ¿palos pequeños? ¿Qué es eso? Claro, es una primera sensación, es lo primero que se le viene a la mente a él cuando ve que se le atraviesan estos palos pequeños. Y luego dice, eran flechas, por Júpiter, nos estaban disparando. Primero, la sensación inmediata, la inmediatez de lo que se siente, de lo que se percibe. Y luego la explicación hecha por la razón. Esto es genial en Conrad. Bien, recordemos que el relato se divide en 3 partes. La primera es más introductoria, se centra en cómo Marlowe consigue este empleo, su llegada al lugar y sus primeras impresiones. También cómo se realizan todos los preparativos para zarpar y realizar su misión. Aquí el protagonista revela los maltratos a la población nativa, revela todos los maltratos y cómo los empleados de esta empresa no tienen ningún escrúpulo frente a dichos maltratos. Les voy a dar un ejemplo. Un ejemplo que está en el libro. Ok. Esto es lo que Marlowe ve. Y dice así. Había unas figuras negras tumbadas, sentadas o acuclilladas entre los árboles, apoyándose en los troncos y agarrándose a la tierra, a medias visibles, a medias difuminadas por la luz mortecina, en todas las actitudes posibles del dolor, del desamparo y de la desesperación. Estaban muriendo muy despacio, eso era evidente. Si se fijan, estas apreciaciones de Marlowe son de carácter muy visual. Esta primera parte es muy visual. Aquí describe lo que ve, pero no de forma minuciosa, ni precisa, ni exacta. Si se fijan, dice en todas las actitudes posibles del dolor. Describe generalizadamente las distintas poses o la forma en que se apoyaban estas personas maltratadas
en la jungla, en los árboles, en la selva. Él dice en todas las actitudes posibles, como generalizando. No se fija en cada uno, ni personaliza. Siempre generalizando, porque es un recuerdo. Bien, eso es un poco la primera parte. En la segunda, ya el Marlowe y su barco están listos y se encuentra en camino para buscar a este misterioso personaje que conocemos como Kurtz. Un camino río arriba, contra la corriente, internándose en la selva, la cual comienza a ser un personaje más dentro de la historia. La selva empieza a ser un personaje. Aquí toma en la parte 2 mucho protagonismo. Es una zona que el narrador es incapaz de describir con una sola palabra. Y cuando intenta hablar de la selva, te llena de ideas que hacen referencia a un lugar que ha retrocedido en el tiempo. Es una vuelta a tiempos primigenios. Es decir, que a medida que se interna en la selva río arriba, se aleja de lo civilizado y del progreso humano, donde predomina la oscuridad. Aquí en la selva predomina la oscuridad, en un intento de decir que lo luminoso de la civilización se extingue, en este territorio. Les voy a leer un fragmento donde se puede apreciar claramente esto. Retomar aquel río fue como viajar a los orígenes del mundo, cuando la vegetación se había adueñado de la tierra y los grandes árboles eran los reyes. Un río desierto, un vasto silencio, una jungla impenetrable. El aire era tibio, denso, pesado, soñoliento. No había ninguna alegría en el brillo del sol. Esto es fantástico, cómo crea atmósfera Conrad. Aquí lo dice claramente, viajar a los orígenes del mundo, retroceder en el tiempo. Eso es internarse en el corazón de la selva. Y dice, no había ninguna alegría en el brillo del sol. ¿Se fijan? Que no dice, aquí el sol brillaba menos, aquí el sol estaba opaco, la luz era menor. No, lo dice, no había ninguna alegría en el brillo del sol. Fantástica esta frase. Qué bello escribe Conrad. Qué narrador tan atmosférico. Otro fragmento dice, los canales se abrían ante nosotros y se cerraban a nuestro paso, como si la jungla hubiera invadido tranquilamente el agua para impedirnos el camino de regreso. Fuimos penetrando más y más en el corazón de las tinieblas. Aquí aparece el título del libro propiamente tal. Y si se fijan, dice, los canales se cerraban a nuestro paso. Es decir, como si al ingresar en esta jungla río arriba, fueran a un camino sin retorno, donde no hay posibilidad de regresar. Se los está comiendo, se los está apropiando. Me parece genial. Y lo dice como en el corazón de las tinieblas. Y aparece el título del libro. Fantástico. Por eso es un viaje contra la corriente. Porque simboliza ir contra el progreso, contra la civilización, contra el seguir adelante. Es decir, la selva es un lugar donde todo se ha detenido. Es ir contra lo natural. Y hay varios ejemplos. Cuando ingresan a la jungla, ingresan a este río arriba, empiezan a pasar cosas. ¿Se acuerdan del episodio de las flechas? Voy a volver a esa parte. ¿Se acuerdan que él dice, eran flechas por Júpiter? Dice, por Júpiter. No dice por Dios. ¿Se fijan en ese detalle? No dice por Dios. Cambia una exclamación cristiana propia de la civilización, de la cual proviene, por una propia de la mitología romana. Como queriendo decir que a medida que el vapor se adentraba en la selva, ingresaba a un mundo dominado por el paganismo, desvaneciéndose la figura del dios cristiano y abriendo la posibilidad de adorar a otros dioses. Y más aún, dando la posibilidad a seres humanos
de ser dioses. ¿Se fijan? Qué simbólico este relato. De esta forma, la figura de este misterioso personaje que van a buscar, el señor Kurtz, se envuelve en un halo de misticismo. Su ausencia y la dificultad de llegar a él diviniza su existencia. El personaje, en esta parte, en la parte 2, no aparece en la historia, pero su ausencia le da más presencia en la mente de nuestro protagonista, que nos narra la historia, y comienza a idealizarlo como una figura celestial, cuya esencia no es corpórea, sino audible. Kurtz es sonido, Kurtz es una gran voz. En esta parte del libro lo que importa es lo que se escucha, predominando así los sonidos y los silencios de la selva, la voz de Kurtz, al contrario de la primera parte, que era más visual. Hay un contraste ahí. La selva te agudiza los sentidos y el escuchar es más importante. Vamos a leer un ejemplo. Aquí tengo un ejemplo. Aquí está hablando nuestro capitán, nuestro narrador, Marlowe. Dice: me di cuenta de que eso era exactamente lo que había deseado hacer. Exactamente lo que había deseado hacer. Hablar con Kurtz. Hice el extraño descubrimiento, ¿sabéis? De que nunca lo había imaginado actuando, sino hablando. No me dije a mí mismo, ahora ya no lo voy a ver nunca. Ni ahora nunca podré darle la mano, sino ahora nunca podré oírle. Nunca podré oírle. Me representaba a aquel hombre como una voz. Él se imaginaba a este hombre como una voz. Lo importante era que se trataba de una criatura muy dotada y que, de entre todos sus dones, el que sobresalía con más preeminencia, el que proporcionaba una sensación de presencia real, era su habilidad para la charla, sus palabras, el don de la expresión, el desconcertante, el revelador, el más exaltado y el más deleznable, la vibrante corriente de luz, o el flujo engañoso que surgía del corazón de unas tinieblas impenetrables. Esa sensación de encierro, esa sensación del no retorno, de que el lugar te acorralaba, da la sensación de una habitación cerrada, donde lo importante son los sonidos, los silencios, la quietud, la voz de este personaje que anhela escuchar nuestro protagonista. Fantástico. Y son justamente estas tierras que envuelven este río, esta ruta hacia Kurtz, las responsables de convertir a un simple ser humano en una divinidad. Una divinidad que tiene la posibilidad de elegir su camino entre el bien y el mal. Pero para Marlowe, este territorio es el responsable de que los seres humanos civilizados provenientes de una cultura europea con una rígida moral se relajen a tal punto que caen en la oscuridad de su propia humanidad, convirtiendo esta exploración física al corazón de la selva africana en una exploración al corazón de la mente humana, del alma humana. Por ello, la primera capa de lectura de este libro es la de una clara novela de aventuras, pero la forma en que está contada la provee de una profundidad indefinida, paseándose por lo inexplicable de nuestra propia naturaleza humana, por nuestras contradicciones internas, por nuestros propios demonios. Es el hombre versus la jungla, el hombre versus las fuerzas de la naturaleza. El contacto con ella, su efecto en nosotros, es capaz de hacernos retroceder hasta nuestros orígenes. Pero al ir civilizándonos como seres humanos, hemos acallado el efecto que la naturaleza provoca en nuestra vida. Pero al visitar este territorio inexplorado, Marlowe y cualquier colonizador europeo pierde la protección de la ciudad, de la civilización, y se encuentran desnudos frente a la jungla y expuestos a sus efectos. Como bien dice Conrad, al poder de las tinieblas. Es fantástico. Yo
Yo comparo este efecto de la jungla con, por ejemplo, a la idea del hombre que al ver la luna llena se convierte en un lobo. La luna llena detona que este hombre se convierta en lobo porque lo lleva adentro. Y aquí el hombre expuesto a la jungla por la luna, expuesto a la jungla, se convierte en lo que verdaderamente lleva adentro, en lo que realmente es. Fantástico, fantástico. Ya la tercera parte de la historia es la de las conclusiones y reflexiones finales. Aquí ocurren los desenlaces. Y también se realiza una crítica más fuerte a la propia sociedad europea. También se destaca el efecto final que ejerce la naturaleza en el ser humano. No es que la naturaleza sea malvada, es solo que le da la posibilidad al hombre de explorarse a sí mismo y de encontrarse a sí mismo por medio de la soledad y el aislamiento. Voy a leer una cita que tengo por aquí. La jungla lo había descubierto muy pronto y se había tomado una terrible venganza por su fantástica invasión. Creo que le había susurrado cosas acerca de sí mismo que él no sabía, cosas que no había podido imaginar hasta que se dejó aconsejar por aquella vasta soledad. Y el susurro demostró ser irresistiblemente fascinante. Estos susurros, que parecen venir de la jungla, no son más que susurros de su propio yo. En esta parte ocurre una transición, se pasa de una atmósfera, voy a correr un poquito la pizarra, de una atmósfera más audible, más auditiva, a una más visual. Porque pasan del corazón de la jungla a navegar por el río abajo. Y la transición cambia, la perspectiva cambia. Ya no estamos en el corazón de la jungla y las sensaciones cambian. Porque ahora el camino es río abajo, a favor de la corriente. Eso significa que todo fluye. Todo es más rápido, las cosas comienzan a ponerse en orden y los efectos de las tinieblas empiezan a desaparecer. Es el retorno de la conciencia y de la moral. Todo vuelve a su sitio, pero lo que se hizo no cambia. Los errores cometidos no se pueden remediar. Al ir a favor de la corriente y al disiparse las tinieblas, quedan en evidencia las atrocidades cometidas. Y el ser humano, que sucumbió a su oscuridad, toma conciencia de ello y se pregunta: ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿En qué me he convertido? Surgiendo un grito desde las profundidades del ser, desde el alma. Un grito que dice: ¡el horror! ¡El horror! Esto es fantástico. Gritó en un susurro a alguna imagen, a alguna visión. Gritó 2 veces. Un grito que no fue más fuerte que un suspiro. El horror. El horror. Esta es la frase clásica y la que nadie olvida de este libro. Es fantástica. Me acuerdo que le subí la imagen de que estaba leyendo este libro y una persona me escribió, me mandó un mensaje. Decía: el horror, el horror. Es imposible olvidar esta frase. Bien, yo nunca había leído, voy a sacar la pizarra, yo nunca había leído a Conrad. Los títulos de sus libros me hacían pensar en las novelas de aventuras, pero me encontré con un escritor muy técnico, agudo, creador de sugestivas atmósferas que logran transmitir el sentimiento de sus personajes en determinados momentos. Me pareció fantástico, la técnica, brutal. Eso sí, a pesar de que la temática está claramente en contra de los maltratos a la población africana, se nota que el narrador lo sigue subestimando. En varias partes del relato y del libro uno puede percibir que él sigue viendo a esta población como seres inferiores. Eso sí, está en contra del maltrato. A pesar de ello, a pesar de que tiene esta visión que no es muy positiva, esta historia fue importante para tomar conciencia de los horrores de la colonización.
Bien, espero que les haya gustado esta reseña y nos vemos la próxima semana.